¡Qué pequeñita! Es como para un niño de 5 añitos, en plan cuna, pero como si fuera cama, ¿sabes? A lo mejor aquí es donde metieron las arras, o también podría ser los anillos. Pero yo creo que es algo que tiene que ver con la boda. Uy, va. Vale, todo eso que veis son más chaquetas negras y trajes negros. Buah, otro chaquetón negro. Da un poco de así repelús verlo, ¿verdad? ¿Veis? Esas ruedas de vagón y es todo esto. ¡Qué reliquia! ¡Ay, mira! Tenía cristales atrás. Fijaos que blanditos, se notan cómodos los... Y mirad, vamos a ver cómo se arranca. No acostumbro mucho a salir por aquí en los vídeos, pero es que os tengo que decir que este vídeo tenéis que verlo hasta el final. Descubrimos unos coches en los últimos minutos, concretamente un coche de hace casi un siglo, en el que he descubierto unas curiosidades que he añadido en el vídeo que a más de uno os va a dejar en shock. Y por cierto, aprovecho que estoy aquí con este pequeño setting que nos hemos hecho aquí con más luces para responder a una pregunta que me habéis hecho muchísimo por Instagram, que es de dónde saco esa lámpara que es una persona sentada en posición de yoga que parece que está en 3D pero realmente es plana. Pues bien, la compré en AliExpress, de hecho súper económica, me parece que no superaban los 10 euros, y es que os vengo a dar un tip que encima os va a poder salir mucho más barata, y no solo esto, sino cualquiera de vuestras compras, y es mediante Letyshops. Seguramente os suene ya este nombre, pero es que lo merece. Es una página de cashback, que significa que os devuelve dinero por las compras que realizas, así de fácil. Os pongo un sencillo ejemplo. En AliExpress tienen hasta un 6,5% de descuento, o sea que esto quiere decir que por cada 100 euros que te gastes te van a devolver 6,5 euros. Registrarse en la web es tan sencillo como poner el nombre de usuario y la contraseña y listo, es totalmente gratis. Yo os recomendaría bajaros la extensión para el navegador que estéis usando, porque aparte de ganar dinero, esta extensión os va a mostrar si el producto que vais a comprar tenía el mismo precio anteriormente. Vaya, que os asegura que no os están engañando y que el precio es el real. El dinero generado por las compras que realizas lo puedes recibir tanto por PayPal como por transferencia bancaria, sin ningún tipo de pega. Voy a realizar una compra con vosotros para que veáis lo sencillo que es el funcionamiento. Como ya tengo la lámpara de yoga, yo voy a cogerme otra diferente. Este unicornio me gusta. Y como veis, tengo la extensión de Letyshops en verde, por lo que significa que está activado el cashback. Y ahora es tan fácil como comprar el producto y esperar a recibir parte del dinero de esta compra. Y en 24 horas aparecerá reflejado. A mí, mientras tanto, me han enviado un correo confirmando que me devolverán 1,21 € por la compra de 10 euros, por lo que no está nada mal. Letyshops cuenta con más de 3.000 tiendas, y no solo en productos, porque también tienen Airbnb, El Tenedor, Expedia... Es una locura la de sitios que tienen y en los que yo compraba y hasta ahora no ganaba dinero. Os he dejado aquí abajo en la descripción el enlace para poder empezar a ganar dinero ya con tus compras, y también el enlace tanto de la lámpara que tengo de yoga como de la lámpara que me he comprado de unicornio. Estoy segura de que este tip os va a venir de perlas, y más en las fechas en las que estamos, porque esto de ahorrar money siempre viene bien. Ahora regresamos a la máquina del tiempo. Las escaleras son súper bonitas. Fijaos el papel de la pared, qué chulada. ¡Wow! Una cunita, fijaos. Qué chulada. Vale, esta que parece que está toda en plan derrumbada, le he puesto más luz porque esta merece ser vista con toda la luz posible del foco, aunque se me acabe la batería. Veis que son todo como que se ha caído del techo, pero es que fijaros en su completa, en el ambiente, o sea, en sí. Pues lo que os he dicho antes abajo, esta habitación seguramente ya quedó en plan para, yo qué sé, como recuerdo, porque dormían abajo o dormía abajo en la persona que quedó. No sé si era el hombre o la mujer, pero fijaos cómo ha quedado en la decadencia, que no lo había dicho todavía en el vídeo, pero la decadencia es impresionante. Mirad la radio, qué chulada.
Qué brutalidad de casa. Fijaos en... Vamos a ir con cuidado andando por aquí. Bueno, pues aquí conocemos... Quizá, no sé, no creo que al dueño antiguo, pero sí al padre o incluso al abuelo, quién sabe. Eran creyentes, tenían bastantes cuadros de vírgenes, esculturas, como estáis viendo. Aquí las muletas, esto aún más nos refuerza la idea de que aquí vivieron ancianos. Al menos uno, lo que os digo, seguramente quedó uno de ellos. Y bueno, las muletas a lo mejor ya no le hacían falta porque o las han subido, puede ser que algún explorador las ha subido aquí para hacer la foto, pero yo creo que estas estaban abajo, donde ya se quedó el hombre mayor o la mujer. No sé por qué me da que era un hombre, estoy seguro, no sé, estoy casi segura de que era el hombre, el último que quedó en esta casa. Bueno, para que os situéis, aquí tenemos las escaleras, aquí la cunita. Y vamos a ver una habitación que me ha hecho Jesús, que hay a la izquierda, que me ha hecho que me va a impresionar. Es decir, os va a sorprender, supongo que también a vosotros. Bueno, yo creo que va a gustar a todo el mundo. Es muy decadente también, no como la otra. Sí, pero tiene algo... Vale. No tengo ni idea, yo todavía no he entrado, voy a entrar con vosotros. ¡Hola! Venga, que hay una muñeca al fondo. ¡Hola! Pero bueno, ¡buah! Vale, locurote. Ostras, qué pasada de... Vale, o sea, hola. Qué mal rollo que da la muñequita esa ahí. Muy bonita. Anda, mirad, tienen aquí en la entrada un perrito. Qué bonita es la casa, en serio os lo digo, no sé, me gusta muchísimo. Hay gafas por todas partes, aquí hay más. Aquí tenían otra. Y... Oye, lo que no entiendo es que había muchas habitaciones. El armario con el espejo y aquí tenemos a la pareja, puede ser, o quizá los padres, porque no estoy seguro de que sea la pareja, ¿no? Estaría... Bueno, no sé si puede ser. Puede ser sí, porque si hicieron 60 años de casados antes del 98, puede ser que, no sé, quizá esta sea la pareja que una vez estuvo aquí y ahora ya solo quedan sus recuerdos. Wow, esto no sé muy bien lo que puede ser. Como una corona. Algo así, pues no sé. O sea, una ornamenta de algo, Tiene aquí un pajarito que trae... ¡Ah! A lo mejor donde llevaron las arras. ¿Esto puede ser donde llevaron las arras cuando se casaron y llevaban aquí los anillos? ¿O yo estoy aquí inventándomelo? Es que no sé por qué me da... Además el pajarito trae como un ramo de flores en plan boda. A lo mejor aquí es donde metieron las arras. O también podría ser los anillos. Pero yo creo que es algo que tiene que ver con la boda. Y claro, aquí la foto de ellos... Luego lo que os digo, eran súper creyentes, tenían cruces, vírgenes, muchos cuadros por todas partes. Otra pequeña Singer, esta es muy pequeñita. A ver si funciona. Tiene aquí un detalle de un dibujito que a ver si no me da esto hoy. Ahí. Fijaos qué chulo. Vale, vamos a ir ahora a esta habitación de aquí. Oh. Mirad qué chaquetón negro de vestir de hombre. ¡Ay, pero qué mini camita, por favor! ¡Qué pequeñita! ¡Madre mía! Escuchad, o sea... Bueno, es que no sé, no se puede recrear el ambiente que hay aquí ahora mismo, pero esta camita es que es muy pequeñita. Es como para un niño de 5 añitos, en plan cuna, pero como si fuera cama, ¿sabes? ¡Qué bonita!
O sea, sí que hubo niños. Buah, otro chaquetón negro. Da un poco de así repelús verlo, ¿verdad? Pues quién sabe si aquí también hubo luto. O sea, a ver, no tiene por qué, pueden ser chaquetones negros y punto, pero a ver, cierto es y claro está que uno de los dos murió antes que el otro, evidentemente, bueno, pudieron fallecer por un accidente, pero se nota que fueron gente mayor y que alguno de los dos falleció, la otra persona se quedó sola, por eso se hizo la habitación abajo. Y al final, pues esta parte de la casa de arriba se quedó súper abandonada. Y así es como está a día de hoy. Aprovecha ahora y deja en los comentarios qué es lo que crees que pasó en esta casa. Por aquí me queda otra habitación más, pero creo que esta está un poco, sí, desbaratada. Uy, va. Vale, todo eso que veis son más chaquetas negras y trajes negros. Es que son todo chaquetones y pantalones negros. Y encima es de hombre. Quizá el hombre se puso de luto por la pérdida de su mujer o por eso había tantos chaquetones negros. Además son, no sé, todos grandes. No me voy a meter más porque está esto muy... Aquí había más camitas. Uf, qué pasada. Y mirad qué mini estufa pequeñina. Ahí. Más otras radiadores para calentar, o sea, aquí vemos que hacía fresquito, pero bueno, porque, madre mía, tenían estufa, más radiadores, y claro, las habitaciones es que son tan grandes, y si no había calefacción, que no, parece ser que aquí no, pues pasaban fresco. Pues luego esta cunita aquí. Bueno, resulta que saliendo por aquí tenemos más sorpresas. Y es que, yendo... Uy, pues no sé para dónde era. Por aquí. ¡Wala! Mira todos los coches que asoman por ahí. Y aquí hay más cosas. Fijaos la colección de tractores que había aquí. Y eso es un cacho de tren, ¿eh? Mirad ¿no ves las ruedas? Bueno, esto que pensaba que era un vagón resulta que era para el trigo. Iba con una serie de poleas y lo que iba haciendo era pues quitar el trigo o cosecharlo, no estoy segura. Pero más o menos eso me ha explicado Susana. Vale, estamos ya bastante lejos de... Bueno, bastante lejos. Fuera del jardín de la casa y es que nos seguimos encontrando cochecitos. Pero coches súper antiguos por ahí. Hay como más camino. Vamos a ir por aquí a ver. Ah, se puede ir por ahí mejor, ¿no? Mirad cómo están. Qué chulo. Vale, no sé si se verá, pero ahí dentro hay otro coche que el árbol ha crecido dentro de él. O sea, el árbol sale por... O sea, es que, no sé, se lo ha comido la naturaleza directamente. Y está aquí escondido. Es una pasada esto. Fijaos el tronco, mirad. Mirad lo que os quería enseñar. Fijaos el tronco del árbol, ¿por dónde sale? ¿Por la puerta? No, de hecho, sí, por mitad de... ¡Hala, hala! Espera, ¡guau! Vale, ¿veis el tronco, no? Sale por dentro del coche y luego por el techo que lo ha abierto, pero como está muy estrecho se queda haciendo la forma del chasis del coche. Mirad, estamos andando por las afueras del jardín y es que nos encontramos coches antiguos, partes de tractores, partes de coches. Fijaos, ahí hay otro tractor. Mirad. Y luego es que fijaos no sé, el árbol tan tétrico que hay ahí presidiendo el jardín. ¡Ah! Mira qué coche hay por aquí. Fijaos dónde estamos. O sea, en un mini garaje.
Uy, qué bici. ¡Wala! Esto era como una motorcilla, ¿no? Sí. Una motorcita. Una pequeña moto. Vale. ¡Wow! Es alucinante, o sea... Este coche, madre de Dios, lo antiguo... ¿Tú te imaginas esto, la gente que reforma o restaura y compra coches antiguos? Pero esto es de los... ¿De qué año es esto? ¿De los 1800? No sé, a lo mejor de los... ¿A principios de 900, por ahí? Es que no tengo ni idea. Bueno, que dejen en los comentarios a ver si más o menos... Sí, a ver si sabéis, chicos, de qué fecha puede ser este coche de película en plan blanco y negro, porque es que es una locura. Buah, tío, tiene... ¡Hala! Buah. ¡Qué reliquia! Ay, mira, tenía cristales atrás para que a los de atrás no les diese el viento y pueden estar aquí tranquilamente sin que, en plan, buah, para ellos sería una gozada esto. Y un lujo increíble, que oye, que igualmente se notan, fijaos que blanditos, se notan cómodos los sofás. Pero claro, fijaos en una cosa, que falta aquí. O sea, no había cinturones. Esto no sé si alcanzaría 50 o 60 como mucho, o 40 kilómetros por hora. Ya en la derecha. Si os dais cuenta, no hay cinturones porque estos coches no creo que llegasen a 50 kilómetros por hora. Algo así era, o 40, 50, una cosilla así. Aunque bueno, un choque a 50 es gordo, pero no existía el tema de la seguridad vial. Llega dato curioso. Es en 1899 cuando se comercializan los primeros coches que alcanzaban una vertiginosa velocidad, según aquella época, de 11 kilómetros por hora. De hecho, si superabas esta velocidad en cuesta abajo sin frenar, eras multado puesto que la velocidad límite establecida por la ley era de 13 kilómetros por hora. Estas imágenes que estamos viendo son de un poco más tarde, alrededor de 1920, pero igualmente podéis ver que incluso había personas que iban andando más rápido que el coche. Y mirad, vamos a ver cómo se arranca. Mirad, con esta manivela. A lo mejor era si se quedaba, ¿sabes? Se paraba. Habría que darle aquí. No, pero está súper suelto, ¿eh? Buah. Aquí estamos viendo un ejemplo de arranque con manivela. Este vídeo es mucho más actual, pero ¿queréis saber otro dato curioso? La manivela de arranque era la primera causa de daño físico en vehículos. Este daño era causado por el retroceso de la manivela cuando el motor arrancaba. Este movimiento llegó a partir varios brazos a los conductores menos experimentados. Fijaos en qué marca era. Un Citroën. Pues casi de los primeritos, seguramente.